Pues muchas gracias, un placer estar con todos vosotros también. Siempre es lindo volver a poder dialogar y tenerte para hablar de un tema muy importante como es el turismo masivo. Y como para contextualizar un poco, me gustaría preguntarte, para arrancar, ¿cuáles son los principales destinos turísticos, específicamente, claramente en España, que sufren el turismo masivo? Bueno, evidentemente son los destinos tradicionales, sobre todo los dos archipiélagos, tanto las Islas Canarias como Baleares. Concretamente en Canarias quizás se concentra un poco más en la isla de Tenerife. Y luego también lo están sufriendo algunos destinos del interior, del sur de España sobre todo, como es Málaga o Cádiz, o ciudades como Barcelona, que es donde quizás ha habido últimamente unas manifestaciones mayores en contra del turismo, o más que en contra del turismo. Es decir, a nosotros nos gusta matizar porque las manifestaciones que se están produciendo nosotros creemos que no tienen nada que ver con el turismo. Es un problema de falta de actuación o de falta de regulación por parte de las autoridades locales, que tienen que haber abordado este problema con mucho más tiempo, y que por lo tanto no hay que dirigirse contra el turista. El turista en España es siempre bienvenido, siempre, en todos nuestros destinos. Por lo tanto, esos carteles que aparecían del Tourist Go Home no tienen absolutamente ningún Claro. sentido. El turista es el que nos da de comer. Hay que dirigir esas reivindicaciones, es evidentemente a las autoridades locales, que lo que tienen que hacer es, como digo, su trabajo y regular para que no ocurran estos. Totalmente. Carlos, un placer saludarlo. Gracias por este contacto. Me gustaría preguntarte, porque sabemos que esto tiene un impacto muy positivo y también tiene impactos negativos. ¿Cuáles serían ellos más o menos? Bueno, los impactos positivos son evidentes, es decir, por daros algunos datos relevantes, ¿no? España es líder en turismo. En el año 2023, el pasado año, recibimos más de 85 millones de turistas, y lo que es más importante aún, evidentemente, es el nivel de ingresos. Es decir, a nivel, a nivel internacional somos el segundo país del mundo en recepción de número de turistas, pero sin embargo somos el primero en ingresos por turismo. Esto representa en torno al 13% del Producto Interior Bruto de España, la actividad turística, de forma directa. Y según los cálculos que nosotros tenemos elaborados junto con diversas universidades, adicionalmente hay que añadirle entre un 8 y un 10% de repercusión en el PIB de forma indirecta. También en cuanto no solamente ese beneficio económico que reporta el turismo, sino ese beneficio social, porque somos el sector que ahora mismo genera más empleo, el que más rápido ha tirado del carro de la economía para salir de la profunda crisis en la que estamos metidos por la desgracia de la pandemia. Como digo, en el empleo ahora mismo son más de 3 millones de personas las que emplea directamente el turismo, representando un 13%. Luego, por también dar algún dato que refleja un poco a nivel económico y a nivel macroeconómico cuál es la importancia del turismo. Mirad, para que nos hagamos una idea, en los últimos 12 meses, España ha generado un superávit en la balanza de pagos de 117.000 millones de euros, de los cuales más de la mitad, 62.700 millones, corresponden al sector turístico. Y según los datos del propio Banco de España, no son datos que aportemos nosotros al sector, sino el propio Banco de España, en los últimos 2 años y medio, España ha reducido su deuda en 200.000 millones de euros, todo ello prácticamente el 100% gracias al turismo. Claro. Por lo tanto, los beneficios que aportan son muchos, porque repito, son beneficios económicos, son beneficios sociales. La actividad turística es muy transversal y además lo vivimos durante la pandemia. Lamentablemente, como consecuencia de esa situación, desapareció el turismo. No es que sufrieran los actores turísticos, agencias de viajes, hoteles, alquiler de coches, líneas aéreas, etcétera. Es que sufrieron los taxistas, es que sufrió el comercio, es que sufrió la agricultura, es que sufrió la ganadería, porque la ausencia del turismo, la ausencia de esos 85 millones de turistas que España recibe en los últimos años, pues evidentemente hace que caigan todas las actividades económicas. Por lo tanto, la aportación es muy positiva. Aspectos negativos, me comentabais. Más que aspectos negativos, es verdad que
se mezcla, por ejemplo, que es lo que nos está ocurriendo en algunos destinos. Bueno, llamado turismo masivo, genera o está generando de alguna manera una percepción en los ciudadanos de que determinados problemas relativos, por ejemplo, al acceso a la vivienda, que se ha encarecido la vivienda, los alquileres de la vivienda, como consecuencia de las viviendas de uso turístico, que se han destinado, a este uso turístico y que están restando oferta dentro del mercado, y eso hace que suban los precios y que conlleve pues ese malestar en los ciudadanos. Bueno, nosotros en primer lugar lo que tenemos muy claro es que evidentemente el problema de las viviendas de uso turístico existe. Es un tema que nosotros en España llevamos muchos años insistiendo a las autoridades que hay que regularlo, porque el problema fundamental viene por la oferta ilegal. Para que nos hagamos una idea y por daros algún dato que puede ser significativo para que sobre todo quienes escuchan lo entiendan mejor. En Madrid hace prácticamente un mes el Ayuntamiento de Madrid hizo un estudio para ver cuántas viviendas de uso turístico había y contabilizaron, tenemos claro que serán más, pero contabilizaron unas 13.500 viviendas de uso turístico, de las cuales solamente 1.000 tenían licencia. Estamos hablando de 12.500 viviendas ilegales. Claro. Ahí es donde radica el problema. Ahí es donde nosotros les pedimos a las administraciones, que son los que tienen que actuar para que esto no ocurra. Hay que regular esto, hay que perseguir evidentemente a esa oferta ilegal para que los ciudadanos no perciban el turismo como una amenaza. Y en segundo lugar es que tampoco es cierto que esas viviendas de uso turístico sean el único problema o la única causa de que exista esa falta de vivienda. Es cierto que al final las administraciones, volvemos a las mismas, tienen que tener en cuenta cuáles son los crecimientos de la población que ha habido en estos últimos años, el crecimiento también del turismo, y adecuar la oferta, crear viviendas de protección oficial, etcétera, para que esto no. Por lo tanto, evidentemente nosotros consideramos que tiene muchos más aspectos positivos que no esas externalidades negativas que pueden conllevar, pero bueno, lamentablemente hay algunos movimientos que nosotros lamentablemente no se pueden identificar todavía, pero es cierto que hay una parte de la clase política en España que parece que no está a favor del turismo, que denosta el turismo, que lo cataloga como una actividad de bajo valor añadido, cuando yo creo que las cifras que facilitaba antes hablan por sí solas del valor añadido que aporta, y además, según el World Economic Forum, España ha sido el país más competitivo turísticamente hablando del mundo los últimos 5 años, y por lo tanto yo creo que eso es evidente, que el beneficio que aporta es muchísimo mayor. Bueno, esas externalidades. Carlos, me encantaría poder hablar con alguna de esas personas que creen que el turismo no es algo positivo, ¿no? La verdad que me gustaría escuchar cuál sería el pretexto o la explicación. Pero bueno, la verdad que son cosas bastante ilógicas, e incluso como lo marcabas, claramente los números marcan que en realidad en cualquier lugar en el mundo donde se trabaja bien el turismo es una herramienta muy fuerte para cualquier lugar. Dicho esto, también otro de los temas que acabas de decir también son los Airbnb. Ayer nosotros hicimos un informe muy completo con respecto a cómo este versus que hay entre hoteleros y Airbnb, algo que hay que empezar a controlar de alguna forma. Y también hablando un poco de lo que significa el turismo masivo, me gustaría preguntarte cómo afecta a la calidad de vida, pero a los residentes, en este caso de España. Bueno, es decir, nosotros pensamos que afecta de forma positiva, repito, porque la aportación de valor que hace es muy superior a esas connotaciones negativas que pueda tener. Claro. Es cierto que a medida que incrementamos nuestra calidad de vida, a todos nos gustaría tener nuestra playa privada, pero claro, esto Claro. no es posible. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es verdad que las ciudades están llenas, pero es que Ahora, las ciudades Carlos, están llenas y por poner... Carlos, Sí, te hago una consulta, porque me queda en la cabeza esto. ¿Cuál es y vos que estás en el día a día ahí, quizás nos podés contar un poco más? ¿Cuál es el pretexto o la justificación de aquellos políticos o personas que creen que el turismo no hace bien? Pues mira, básicamente hay una facción dentro que además, curiosamente, está dentro del gobierno también, ¿no? Que lo que
Lo que ellos alegan es, primero, que España tiene una gran dependencia del turismo, cosa que es cierta, pues ya lo hemos dicho antes, un 13% del PIB de forma directa y entre un 8 y un 10% de forma indirecta, y que por lo tanto hay que potenciar otros sectores como el sector industrial, etcétera, cosa que a nosotros nos parece magnífico. Pero potenciar otros sectores no significa ir en contra de lo que ya te está funcionando. Es decir, Exacto. al final el turismo en España es nuestro petróleo. Hay muchos países que viven gracias al petróleo que tienen y el turismo en España es nuestro petróleo. Entonces, al Absolutamente. final ellos abogan porque el turismo es un sector que, o los argumentos que dan, que el turismo es un sector que genera un empleo precario, cosa que es cierto y que las cifras también demuestran que en los últimos años ha generado más contratos indefinidos que ningún otro sector y que además se han incrementado los salarios de forma considerable. Y por poner ejemplos también concretos, que es que yo creo que cuando mejor se entiende algo es cuando ponemos ejemplos concretos. En Canarias, la patronal de los hoteleros canarios han ofrecido a los sindicatos duplicar la media del incremento salarial para los próximos 5 años, precisamente gracias a que como el turismo está yendo bien y efectivamente los empresarios generan beneficios, pues pueden repercutirlo también sobre los. Por lo tanto, no es cierto que, como alegan ellos, que el turismo genere un empleo precario, que genere un empleo de bajo valor añadido, etcétera. Esto tampoco es cierto. Entonces, y luego ya vienen los argumentos de, por ejemplo, de la sostenibilidad, ¿no? Que efectivamente es algo que todos tenemos que tener en cuenta y que está muy en boga a nivel mundial. Pero claro, aquí no se ocurre lo mismo. Lanzan propuestas, por ejemplo, como estamos de la base, por ponernos en situación, de que España tiene la segunda mayor red de trenes de alta velocidad del mundo. Es decir, Claro. es verdad que tenemos una oferta de trenes de alta velocidad magnífica para movernos por todo el territorio. Entonces, por poner ejemplos también, ellos proponen la supresión de los vuelos de corto radio, la supresión de aquellos vuelos de menos de 2 horas y media de duración, donde haya una alternativa en el tren que pueda suplir. Bueno, el argumento es sencillo, dicen, bueno, el tren contamina menos, que reducimos los vuelos, etcétera. Pero el argumento es totalmente, bueno, no tiene ningún sentido, carece de todo sentido y no hay ningún estudio realizado serio detrás de ello. Claro. Y nosotros para explicárselo ponemos un ejemplo. Hoy en día un cliente que viene de Nueva York o de Buenos Aires, me da exactamente igual, o de donde quieras, quiere ir a Valencia, se coge su vuelo en su lugar de origen, llega a Madrid, ha facturado su equipaje en el lugar de origen y recoge sus maletas en el lugar de destino, que es Valencia, haciendo escala en un vuelo en Madrid sin moverse del aeropuerto. Así es. Si lo que queremos es suprimir esos vuelos, dices, vale, ahora le decimos al cliente que se coja su vuelo hasta Madrid, que allí recoja sus maletas, ahora que se busque la vida para cogerse un taxi, un autobús, el metro, para desplazarse hasta una estación de ferrocarril y que allí coja ese tren de alta velocidad para ir a Valencia. ¿Qué es lo que hará el cliente? Pues coger un vuelo Nueva York-París o Nueva York-Frankfurt, Frankfurt-Valencia. Punto. ¿Qué estará haciendo? Un largo recorrido, un mayor recorrido en avión, bueno, contaminará más y lo único que estás haciendo es perjudicar el negocio en España. Claro. Carlos, nada más. Ahora, ¿estas protestas, estas manifestaciones han tenido algún tipo de efecto en la consideración o en la percepción de España como un destino turístico? Afortunadamente parece ser que no. O sea, nosotros estamos notando que no ha habido ningún parón en el número de reservas. Nuestros principales mercados emisores, que lógicamente son los europeos, británicos, alemanes, franceses, etcétera, continúan con una proyección muy buena en el número de reservas. Las previsiones para el verano siguen siendo de batir récords, con lo cual vamos muy bien. Pero es verdad que la preocupación nos viene, como decimos, hoy en día las redes sociales magnifican todo. Y aunque es verdad que estas manifestaciones últimas que se han producido pues, han sido muy pequeñas y de muy poca incidencia, pero esas redes sociales hacen que lo magnifiquen y que algunos medios de comunicación en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, se han hecho de ello y es lo que nos preocupa, el que pueda perjudicar la imagen. Claro. Como digo, en la realidad del día a día, afortunadamente no lo hemos notado porque el volumen de reservas sigue incrementándose y el deseo por seguir visitando España de esos principales mercados emisores sigue totalmente intacto.
Carlos, te agradecemos por el tiempo y por este diálogo muy importante. Seguramente vamos a seguir muy de cerca. Es un tema que preocupa y que es muy importante para tocar. Así que sabemos que es un día de mucho trabajo. Por eso, doblemente agradecidos por el tiempo que nos acabas de regalar, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, y un placer compartir con vosotros las inquietudes de este sector tan maravilloso que es el turismo. El placer siempre es nuestro. Abrazo muy grande. Igualmente, gracias.